Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Y bueno, vamos a iniciar la jornada de hoy. Aquí tenemos nuestra tradicional mochila, es nuestra mochila de la red, en donde hemos llevado a lo largo de este trayecto todos esos conocimientos, todas esas apuestas en los diferentes centros educativos, como dice la maestra Ana Bricé, de esos maestros y maestras de a pie que acompañamos estos procesos, que generamos conocimiento y nuevas apuestas por la educación de América Latina y el Caribe. Hoy quiero pasarle esta mochila a la maestra de Colombia que nos acompaña y que va a iniciar este encuentro, este tejido del día de hoy, que es la maestra Janet Villalba Triana. Ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás de Colombia, máster en Educación y TIC de la Universidad eh, Oberta de Cataluña, especialista en Pedagogía del Aprendizaje, docente de la licenciatura de Educación Infantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, que nos va a acompañar en la tarde de hoy con su experiencia titulada Ajustes y adaptaciones, una mirada al cambio del funcionamiento psicológico del niño en situación de crisis y sus efectos a nivel escolar. Maestra Janet, bienvenida y aquí le entrego la mochila. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto la recibo precisamente para apoyar ese tejido que se ha venido forjando durante mucho tiempo a través de la red Chisua, ¿sí? Estoy encantada de poder participar. Un saludo especial a Ana Bricet y a los compañeros de la universidad que veo que también se han conectado para acompañarnos en este espacio. Bueno, entonces voy a hacer la presentación, ya comparto. Bueno, quiero como compartir como estas experiencias pues que han sido precisamente como producto de la academia, de la experiencia docente en el área de psicología y educación infantil, articulada precisamente con ese ver en la práctica y con la situación que nos está como acompañando últimamente, que tiene que ver con el tema del COVID, ¿sí? Eh, Esta situación ha generado que los padres de familia estén permanentemente consultando aspectos que tienen que ver directamente con los efectos que ha tenido en sus procesos de aprendizaje en los niños y cómo se han presentado de alguna manera como muchos síntomas a nivel familiar y pues que eso ha desembocado en situaciones críticas al interior de la familia. Entonces, desde esa perspectiva y tomando como referencia esas experiencias desde los dos campos, desde lo pedagógico y desde lo psicológico, es bajo los cuales, elementos bajo los cuales pues voy a direccionar esta charla. Bueno, entonces, antes que nada, pues me parece importante que no tomemos directamente como el tema de lo psicológico desde los enfoques tradicionales de la psicología, sino me quiero enfocar más como en el área de las neurociencias, precisamente por el auge que ha tenido últimamente y que de alguna manera como que atraviesa o permea precisamente todos los campos y enfoques psicológicos, ¿sí? Eh, en esta primera imagen presento la imagen pues de un niño que dice pues que no basta con revisar la mochila, hablando de las mochilas, sino hay que tener en cuenta no solamente lo que el niño lleva a nivel de equipos, de herramientas, sino ver qué está pasando a nivel de su cerebro y qué está pasando a nivel de su área emocional, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, me tomé como referencia la neurología, ¿sí? Tuvo en cuenta como estos principios desde la plasticidad neurológica, busqué la forma como de articular el tema de los tres cerebros con relación a unos elementos psicoanalíticos
Y finalmente lo voy a abordar desde la perspectiva de la epigenética, que pues son estudios recientes en el cual he participado como en una experiencia a nivel de Boyacá, que pues ya les voy a compartir a grosso modo de qué se trata. Bueno, desde la parte neurológica es importante tener en cuenta que nuestro cerebro definitivamente está preparado, está diseñado para la sobrevivencia, para supervivir, ¿sí? Podemos tomar algunos elementos del desarrollo evolutivo del cerebro, precisamente en lo que concierne al desarrollo ontológico, al desarrollo desde la filogenética, cómo ha sido como ese proceso de desarrollo y que ha llevado a que estas generaciones estén muy dadas a adaptarse precisamente al cambio. Podemos retomar algunos elementos de vanguardistas ya de, de 1859, cuando Charles Darwin hablaba lo de el tema de la evolución de las especies, ¿no? Y planteaba como unas teorías de que precisamente la persona que logra sobrevivir es precisamente esa persona que se adapta al cambio, ¿sí? Y de hecho, estudios pues han demostrado que justamente los niños tienen esa facilidad o esa maleabilidad de adaptarse precisamente a las nuevas circunstancias, ¿sí? Caso contrario, de pronto el adulto tenemos ya unos esquemas de unos modelos mucho más arraigados que a veces como que nos cuesta adaptarnos y de igual forma como en el proceso inverso, desadaptarnos a nuevas o acomodarnos a nuevas situaciones. Pero digamos que esta perspectiva de adaptación al cambio tiene que ver muchísimo también con la forma en cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces ya pues voy a hablar posteriormente lo que tiene que ver con la organización precisamente de esas capas neurológicas, ¿sí? Que nos dan cuenta de dónde estamos ubicados y desde dónde estamos hablando. Bueno, en el tema de, bueno, como les venía diciendo, el tema evolutivo, el tema de la adaptación al cambio, dentro del desarrollo evolutivo, bueno, pasando por todo lo que es el Homo habilis, el Homo faber, hasta llegar al Homo sapiens, precisamente con el surgimiento de ese cerebro pensante, ese cerebro analítico, llevó que se desarrollaran muchas más estrategias precisamente para poder adaptar esos procesos de aprendizaje y que el niño y el sujeto como tal fuera adaptándose a las nuevas situaciones del ambiente. Eso también facilitó el estudio precisamente de la plasticidad neurológica, ¿sí? Entonces, estos procesos han llevado a que se generen procesos de hábitos, ¿sí? Porque la repetición continua conlleva a que se dé un hábito y cuando algunas áreas del cerebro no están funcionando adecuadamente, desde la plasticidad neurológica, otras empiezan como a asumir esas mismas funciones. Y hay algo muy claro que también nos lo han mostrado precisamente las neuroimágenes, que son precisamente como algunas áreas del cerebro que no se utilizan, ¿sí? Tienden como a perderse, ¿sí? Porque no se están estimulando y no están posibilitando la creación de automatizaciones. Las automatizaciones son como esas secuencias de actividades que permiten que el niño desarrolle otras habilidades de pensamiento específicamente de orden superior, pero que son necesarias forjarlas en la infancia, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de hábitos, en promedio, para que se instaure un hábito en los niños, tiene un promedio de 21 días, ¿sí? De acuerdo al tiempo de exposición. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que mirar cómo articulamos esas automatizaciones con el tema de establecimiento de hábitos y efectivamente, pues la infancia es como la época más propicia para precisamente instaurar esas automatizaciones, eso que nosotros queremos lograr, establecer unos niveles de conciencia precisamente para que faciliten ese orden lógico en el niño de la secuencialidad de las actividades y le permitan tener un mayor afrontamiento a sus situaciones cotidianas. Bueno, quiero como establecer unos aspectos que tienen que ver precisamente con esas capas neuronales, que tienen que ver con la teoría de los tres cerebros, vinculándolo un poco con algunos apartes desde la teoría psicoanalítica. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver precisamente este aspecto de la personalidad desde la estructura que tiene que plantear Freud dentro del desarrollo de la personalidad? Pues tiene que ver muchísimo, ¿sí? Porque precisamente en el desarrollo evolutivo, ese cerebro reptiliano
que termina siendo como la primera capa neurológica que desde el momento del nacimiento, digamos como que prima más, que tiene que ver con la parte instintiva, que tiene que ver precisamente con la supervivencia, está muy directamente relacionado con el ello, ¿sí? El ello es placer, el ello es deseo, el ello es satisfacer necesidades, ¿sí? Entonces hay una estrecha relación que prima específicamente en los niños, eh, fuertemente articulado con el tema de lo sensorial hasta aproximadamente los 8 meses de vida. No quiere decir con ello pues que ese cerebro reptiliano se extinga, porque inclusive en algunos estilos de personalidad, ese cerebro reptiliano tiende a primar más que otros aspectos a nivel del desarrollo y de esas capas neurológicas. Podemos ver pues, que hay personas que son totalmente adictivas, digamos, a experimentar sensaciones placenteras y uno dice, bueno, hay como un predominio de un cerebro reptiliano, hay un ello que busca satisfacer necesidades, un ello que está muy dado precisamente a la búsqueda de satisfacción, de logros, podríamos hablarlo a nivel neurológico también como un exceso de, de liberación de ese neurotransmisor como la dopamina, ¿sí? Entonces, el ello realmente está vinculado con ese cerebro reptiliano. Cuando ya empezamos a hablar un poco del yo que tiene que ver con esos estados fugaces de darnos cuenta, que uno dice, en el niño no hay conciencia. Claro que en el niño ya comienza a haber unos vestigios, aunque son, digamos, no están muy bien desarrollados, pero ya hay unos niveles de conciencia y de acuerdo pues, con el psicoanálisis alrededor del octavo, noveno mes de vida, ya hay unos inicios de esos niveles de conciencia, ¿sí? Digamos, cuando el niño experimenta como esa sensación de que no puede obtener ese objeto de placer que en ese momento viene a ser la madre, que no está permanentemente todo el tiempo ahí, pues va a empezar a sentir ese principio de realidad, ¿sí? Que de alguna manera va a conducir a que empiece a desarrollar la conciencia, ¿sí? Uno puede decir, no, pues que los niños no tienen conciencia. Sí, ya tienen una conciencia que se va trabajando, que se puede ir potencializando de acuerdo pues, a los niveles de estimulación que se tengan. Y lo que tiene que ver directamente con el super yo, que ya es una parte más de valores, lo que tiene que ver más con la normatividad, ese super yo precisamente también está muy vinculado también con un cerebro límbico, con un cerebro emocional, con un cerebro que está, bueno, ubicándolo a nivel neurológico, está ubicado pues en la parte del sistema límbico, lo que tiene que ver con la amígdala, es un cerebro que prima también muchísimo en la infancia, ¿sí? Es donde está la rabia, donde está el llanto, donde está la tristeza, y precisamente ese es un, dentro de, digamos, del proceso de desarrollo que se da a nivel cerebral, que tiene que ver con la mielinización, precisamente en unas primeras etapas es un aspecto netamente de desarrollo sensorial. Posteriormente viene un desarrollo que tiene que ver con la parte emocional, ¿sí? Y un tercer aspecto que tiene que ver con la motricidad y ya lo que tiene que ver directamente con el racionamiento. Entonces, ese super yo es precisamente ese introyectar valores, precisamente apoyándonos también con otras teorías de otros psicoanalistas. Podríamos hablar un poco aquí de Alfred Adler, de Karen Horney, precisamente que son los que han expuesto, digamos, como a grosso modo, como unos aspectos individuales, digamos, de la relación del vínculo de los padres como con el niño, cómo él experimenta como esos sentimientos de indefensión. De pronto coloqué esa imagen donde precisamente el niño quiere tener como ese poder y ese control, pero que muchas veces por su tamaño, por su dependencia, hace que de pronto se sienta un poco pequeño con respecto al padre, pero que se busca que el niño tenga como esa autonomía, ¿sí? Y de igual forma, el tema de Karen Horney pues, también nos aporta muchísimo en esa parte, pero ya es específicamente como en el manejo, en el diálogo que se establece desde de esos mandatos que nos dan desde la infancia. Entonces, como podemos ver, digamos, esos tres cerebros tienen un desarrollo muy paralelo, prima
prima más en ciertos aspectos de la vida, unos que otros, pero de igual forma, no quiere decir que por el hecho de que seamos adultos y que ya hayamos completado los 21 años ese proceso de milenización, no quiere decir que no, en algunos momentos no nos dejemos apoderar de un ello instintivo o de un yo de conciencia que termina siendo muy fugaz, o un super yo que somos muy estrictos con la tema de las normas, de los valores, pero que de alguna manera permiten forjar los caracteres a nivel de personalidades. Bueno, otra perspectiva que tiene que ver con ese funcionamiento psicológico del niño precisamente tiene que ver la epigenética, ¿sí? De hecho, pues quería comentarles que aquí en Boyacá se desarrolló un proyecto que tiene que ver con epigenética y neurodesarrollo para Boyacá, en donde se logró buscar la forma como de sensibilizar a toda la comunidad boyacense con respecto a los efectos que tiene ese EPI tiene que ver con el ambiente, precisamente en el comportamiento, en la calidad de vida, en la salud, en el comportamiento de las personas, ¿sí? Este proyecto nosotros lo llevamos a cabo desde 5 aspectos, y uno tenía que ver precisamente con planeando familia como proyecto de vida, pues porque se planteaba la importancia de que de generar procesos de conciencia a los adolescentes en el momento de decidirse padres, analizar como todas las circunstancias y las implicaciones que tenía del conocimiento en forma ascendente de su genograma familiar y las repercusiones que iba a tener eso pues en el nuevo ser. Se trabajó todo el tema de la gestación, que define lo que somos. Estaba todo el tema de la importancia de la lactancia, de la comunicación, del manejo del conflicto, y terminaba con un tema que es importante, que es el uso de los agrotóxicos y cómo definitivamente pues eso influye en el desarrollo de los niños. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta teoría epigenética lo que nos busca es generar como procesos de conciencia de cómo el ambiente, no solo el determinismo genético, influye precisamente en la salud de los niños, en los comportamientos, ya pueden ser factores protectores o inclusive pueden ser factores de riesgo que puedan conllevar como la presentación de que los niños presenten problemas de aprendizaje, o que los niños tengan dificultad a la hora de expresar emociones, o que tengan problemas de interrelación o aspectos a nivel social. Entonces, estas investigaciones inclusive se pueden revisar, ya se hizo la publicación del libro y se hizo materiales como para el abordaje de cada una de estas áreas, de estas grandes áreas que se abordaron en este proyecto. Ahí también puedes dar cuenta de todo el efecto que tiene desde el proceso del embarazo, desde el momento de cómo fue concebido el hijo, cómo es la nutrición, cómo es el estado emocional, la relación que establece la madre con el padre, cuáles son sus principales estresores, y cómo, digamos, estas vivencias generan o liberan muchísimo cortisol, y que de alguna manera van a repercutir posteriormente en el proceso académico de aprendizaje de los niños, ¿no? Digamos que pueden ser niños más ansiosos o niños que tengan un nivel de motricidad mayor que los otros niños. Entonces, de pronto podemos encontrar ahí algunos efectos del comportamiento. Coloqué esta frase que dice: quizás buscas en las ramas lo que solo se encuentra en las raíces, pero pues me quedé pensando y decía, o puede también ser viceversa. A veces buscamos en las ramas, ¿sí? O podemos buscar en la raíz, nos podemos involucrar directamente como a buscar un origen, pero a veces esas ramas son el contexto, a veces tienen que ver con estilos de vida, ¿sí? Tiene que ver con pautas de crianza, tiene que ver con situaciones estresantes en el círculo familiar, con el tema, bueno, como muchos factores que pueden estar afectando como estas vivencias del niño, ¿sí? Entonces, esta frasecita nos lleva a que debemos como estudiar todos los factores que pueden estar directamente vinculados con ese desarrollo del niño, ¿cierto? No solamente lo psicológico, lo emocional, lo social, lo que es el tema de la inteligencia, de la creatividad, porque todo puede estar oculto, digamos, tanto desde su infancia, por eso la importancia de trabajar en la infancia, o que también puede estar en el contexto o en la interrelación que se establece a nivel de la familia, ¿sí?
Entonces, esta es como una invitación para que ahondemos un poco más en el tema de la epigenética y el efecto que tiene. Inclusive hay algunos estudios que han demostrado y que lo cuestionan a uno muchísimo, es el efecto que tiene, por ejemplo, un estudio a nivel de posguerra. Digamos que esos estudios demostraban que los hijos de las personas que han estado en esa situación de crisis, digamos que eran mucho más propensos a la obesidad o que presentaban algunos problemas a nivel psicológico, diferente, digamos, de otros niños donde no, los padres no habían sido expuestos a situaciones críticas. Entonces uno dice, bueno, pero los genes, el ADN no se transforma, pero sí se puede transmitir a nivel de descendencia a la siguiente generación. Entonces, digamos que son aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta que la presentación hablaba un poco de lo que tiene que ver con la situación de crisis, una crisis puede generarse a través de un cambio repentino o también se puede presentar por una acumulación de demandas. ¿Qué ha pasado ahorita con esta situación de pandemia? Que generalmente hay una exacerbación o aumento de los síntomas. Sí, y de hecho, basándome un poco como en la consulta que he tenido en los últimos meses, los chicos que en algún momento presentaban alguna dificultad de aprendizaje o algún problema a nivel de relaciones interpersonales o que presentaban alguna situación o cambio en los estados de ánimo, ellos la crisis, el encerramiento, la preocupación, el ambiente, las noticias, ha llevado a que se presente un aumento en la presentación de esos síntomas. Entonces, casos que no habían sido tenido un manejo adecuado a nivel profesional, ha llevado a que estos síntomas sean mucho más visibles y que esté alterando directamente la dinámica familiar, ¿sí? Esas acumulaciones de demanda conllevan a que analicemos precisamente cuál es el contexto de los niños y cómo esto puede estar influyendo precisamente en ese rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta de que en ese proceso de milenización hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la parte emocional, lo que tiene que ver con la parte de la motricidad, con la parte sensorial, entonces conlleva a que los estímulos sean direccionados directamente a esos puntos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo niños que están siendo muy sedentarios, niños que no se les está teniendo totalmente cuidado en el tema de la nutrición, niños que están exagerando, por ejemplo, en el consumo de los dulces que alteran totalmente la dopamina, llevando a que se generen como unos diagnósticos o unas etiquetas que desde un movimiento antipsiquiátrico se ha planteado, oye, un alto, haremos el tema de la patologización, y es como la tendencia a etiquetar a partir de la presentación de uno o dos síntomas. Entonces, ya ponemos aquí la etiqueta y tan fácil que es poner una etiqueta, pero tan difícil que es quitar, ¿sí? Porque cuando a uno le dicen que tiene este diagnóstico, como que uno se encasilla ahí y no permite ver otras opciones u otras posibilidades, ¿sí? Y desafortunadamente a veces en el contexto educativo, cuando mandan a valoraciones a los niños, el docente, el director es preocupado por saber, pero bueno, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Cómo lo etiquetamos a este niño? ¿Tiene problemas de aprendizaje o tiene trastornos de atención con hiperactividad o tiene un trastorno negativo desafiante? Entonces, desde esta perspectiva hemos buscado hacer como ese movimiento, recurrir a ese movimiento precisamente para desetiquetar a los niños y ver que precisamente encontrar precisamente en dónde puede estar esa raíz, en dónde puede estar en las ramas o si está en la raíz la situación que se le está presentando de crisis. Pero lo cierto es que sí hay cosas que son muy evidentes y tiene que ver precisamente con el cambio del comportamiento, puede haber una alternancia en los cambios súbitos del estado del humor, esos pendientes de los chicos, bueno, partiendo de situaciones muy singulares o particulares, como precisamente puede ser que es muy diferente el padre que está en casa al padre que está ausente, que tiene que ir a cumplir, tiene que empezar a autorregularse precisamente para manejar todo el tema que tiene que ver con el uso de tecnología. Entonces, estas situaciones han llevado a que los niños empiecen a presentar de pronto no unos síntomas visibles, pero sí que están más preocupados, que anden más ansiosos, que el niño comenzó a comerse las uñas
o que el niño puede presentar alguna situación de enuresis o es que vuelva a orinarse después de alrededor después de los 4 o 5 años. Inclusive he tenido casos de encopresis, que es no control de las heces, y realmente uno observa que todo está directamente vinculado. Está la presión escolar, está el tener que estar en casa, ¿sí? Y de unos docentes que están haciendo lo imposible precisamente para atraer o para lograr acaparar la atención de ese niño, ¿sí? Y un niño que está pasando muchísimas horas en estos dispositivos. Entonces, una situación de crisis se puede presentar de muchas maneras. Ahí lo importante es ser muy buenos observadores y ver precisamente qué cambios, qué formas de respuesta está manifestando el niño con respecto a estas situaciones. Bueno, los efectos a nivel escolar, digamos que efectivamente está pasando el tema de problemas de atención, ¿sí? De hecho, quiero recurrir acá un poquito a Bandura, ¿sí? Cuando él nos dice que cómo es que se dan esos procesos de aprendizaje. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo más importante? Él hablaba precisamente como de la atención, él hablaba de la importancia pues de la motivación, de la reproducción, de la memoria que tiene que ver con la retención, ¿sí? Pero digamos que desde esta perspectiva uno dice, bueno, el docente, ¿qué estrategias debe desarrollar precisamente para captar esa atención y para evitar que el niño se disperse? ¿Sí? Entonces, es bien sabido que estar innovando para un docente genera pues una doble tarea, ¿cierto? Porque cuando manejamos como la misma dinámica, la misma presentación, ya se ha identificado que la motivación se pierde. Entonces, como que ya hay una disposición no muy placentera a que ya va a llegar el profesor y que va a llegar con esta actividad, con esta dinámica, porque tiende a ser muy repetitiva y de inmediato se pierde totalmente la atención. Es una doble tarea para el docente precisamente repensar y ponerse, ser más empático y ponerse como en el lugar de ese niño y ver de qué manera despliega creatividad precisamente para captar esa atención. O sea, sin atención y sin motivación, sin retención, pues obviamente no se van a dar procesos de aprendizaje, ¿sí? Estamos encontrando niños un poco ansiosos, niños que se están como encerrando en sí mismos. Antes no se pensaba que la depresión se diera en los niños, ahora son casos frecuentes donde se presenta con toda la sintomatología adulta, con un deseo de no hacer nada, con desobediencia, con apatía, con aislamiento, y pues eso ha llevado como que nos ha tocado muchísimo a los profesionales saber desde qué perspectiva empezamos como a abordar esos efectos que está teniendo todas estas situaciones de crisis en el desarrollo escolar de los niños. Bueno, acá yo planteo como qué hacer, y quiero aclarar pues, que esto no es un recetario, no es que hay que hacer esto, segundo, esto, tercero, esto, sino simplemente son como las opciones que he visto de cómo está afectando esa parte psicológica precisamente en ese desempeño escolar. Y yo creería que aquí es muy importante que como padres estemos revisando permanentemente cuáles son nuestros estilos de crianza. O sea, si somos padres autoritarios o si somos padres muy flexibles, muy permisivos, o si estamos mediando entre los dos, que sería como el autoritarismo. Entonces yo lo escucho, yo lo entiendo, me coloco en el lugar de él, me pongo en el mismo nivel visual para escucharlo, para entenderlo, ¿sí? Entonces es como una cuestión de hacerse un autoanálisis como padres y también inclusive como docentes, porque uno dice, la crianza no es solamente el padre, la crianza también se va y se fortalece en el medio escolar. El tema del mindfulness, que es precisamente una tendencia que se está manejando precisamente para manejar o para lograr lidiar y equilibrar ese tema psicológico en los niños, y es empezar a trabajarles mucho el tema de la conciencia plena de las emociones, porque precisamente el niño vive en un cerebro mucho más límbico, ¿sí? Porque todavía no ha terminado el desarrollo y predomina en la infancia ese cerebro límbico. Por eso los niños reaccionan y viven desde la emoción.
desde la emoción. Es muy difícil cuando, por ejemplo, el niño nos hace pataleta en un supermercado, entrar desde el diálogo, desde la mirada adulta, decirle cállate, es que tú ya tienes ese balón en la casa o es que no hay plata. No, el niño no va a entender ese tipo de argumentos que son muy de racionamiento adulto. El niño va a responder desde la emoción, desde la rabia, desde el llanto, desde la frustración, desde la tristeza, y muchas veces viendo esas reacciones del niño, el adulto tiende como a flaquear o a decirle, bueno, está bien, yo te lo compro, pero cállate, ¿sí? Ahí se genera como también una forma como de condicionamiento. Entonces, precisamente este Mindfulness nos dice, aprendemos a desarrollar la conciencia plena en los niños. Ah, y precisamente también la parte sensorial primo en la infancia. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tocar, con el oler, con el ver, con el escuchar, la música, los ejercicios, la respiración. Entonces, es trabajar motricidad y trabajar muchísimo la parte sensorial, ¿sí? Y pues uno dice, bueno, y desde los computadores, ¿cómo hacemos esa conciencia plena? Pues sí, hay muchos ejercicios precisamente para lograr llevar como a ese niño, como a ese estado de paz, como a ese estado de equilibrio. Y cuando el niño ya baja esos niveles desde la emocionalidad, es muy difícil, más fácil que esté más dispuesto para el tema del aprendizaje. Y acá hay una frasecita que dice, pórtate bien, pero pues realmente uno no puede siempre portarse bien, ¿sí? Esos son como los mandatos del adulto hacia el niño, pero de todas maneras es bueno que el niño llore, es bueno que el niño exprese, es bueno que el niño pase por situaciones de frustración, porque precisamente eso lo ayuda a regular muchísimo sus emociones y precisamente a desarrollar niveles de conciencia, ¿sí? De la capacidad del disfrute, del aquí y el ahora, decirle, no, mira, hijo, estas son situaciones particulares, pero las cosas pueden estar cambiando, es valorar más el compartir con los otros, el disfrutar más tiempo en casa. Entonces, esas son como ciertas estrategias que podemos ir haciendo precisamente para lograr como obtener mejores resultados en la parte de académica en la parte del colegio, pero precisamente teniendo en cuenta como esos factores psicológicos que pueden estar ahí vinculados. Como aspectos importantes, pues tener en cuenta la frecuencia de los síntomas, cómo se está presentando, ser muy observadores, muy analíticos, determinar cómo o qué profesionales pueden aportarnos precisamente en esas valoraciones, determinar qué áreas están involucradas, si es el área familiar, si es su desarrollo individual, si tiene que ver con su parte emocional o con su desarrollo social, y a partir de ahí pues, como empezar a trabajar o si hay una directa relación en todas las áreas. Es muy factible que la presentación de síntomas en una área conlleve a que el niño se contagie en las demás áreas y que de alguna manera todas se vean afectadas. Importantísimo el amor incondicional, no el amor condicionado. Los adultos tendemos mucho a sobornar la parte emocional en los niños. Es que si tú haces esto, yo te doy esto, o yo te quiero si tú te portas bien, yo te quiero si tú estás en clase todo el día. ¿Sí? Entonces, como que el amor termina siendo un chantaje que no permite que precisamente el niño lo haga precisamente para agradar o para convencer o para es ser aceptado por unos padres que inclusive manejan unos términos como es que tú siempre, es que tú utilizamos términos que generalizan, no términos que son abiertos a la posibilidad, sino nos centramos precisamente como en que tú deberías ser, es que tú deberías ser el mejor. Entonces esa tiranía de los deberías que tanto nos habla Karen Horney, yo creería que es lo que nos está afectando mucho el tema de la salud mental en los niños. De igual forma, para no sesgarme tanto como desde un enfoque, también es importante el manejo de las responsabilidades y las consecuencias. Entonces, cuando hablábamos de las automatizaciones, es también muy diferente el tema de las rutinas, ¿no? Porque las rutinas conllevan a que siempre es lo mismo y cuando hay tanta repetición de lo mismo, se pierde como el estímulo o el deseo o el efecto que pueda tener como la tarea frente a su consecuencia. Entonces, es importante hacerle ver precisamente al niño que las no acciones conllevan consecuencias, ¿sí? De hecho,
¿qué pasó? ¿Estuviste en clase o estabas jugando? No, pues que si tú estás en juego, eso va a tener una repercusión en tus horas de recreo o en tu espacio de juego, ¿sí? Pero pues cuando hay realmente un cumplimiento de esas consecuencias, generalmente hay posibilidades de aprendizaje. El tema de la identificación de potencialidades que los docentes lo manejamos bien desde la teoría de Gardner, desde identificar qué es lo que realmente nuestros hijos tienen como esas habilidades y esos desarrollos, empezar a Profe trabajar Janet, la señora. profe Janet, qué pena interrumpirla para que por favor pueda cerrar en 2 minutos su presentación. Gracias. Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces estamos hablando del tema del desarrollo también de la autonomía y cómo recordando un poquito a Vygotsky, lo de zona del desarrollo próximo es precisamente eso, qué es lo que puede hacer el niño precisamente con la ayuda del adulto, sin generar como esas dependencias en el establecimiento de sus funciones y de sus tareas. Bueno, y ya para terminar, y de hecho se llama Seminario Internacional Redes de Conocimiento, Escuela Interdisciplina. Entonces, la interdisciplinaridad es definitivamente la posibilidad de abordar al niño desde diferentes áreas del conocimiento. O sea, yo no me puedo quedar trabajando desde lo fisiológico, desde lo psicológico, desde la parte de nutrición, o sea, todos los profesionales tenemos la tarea precisamente de aportar, precisamente no desde lo monodisciplinar, sino desde ese trabajo conjunto para examinar las realidades y cómo eso está afectando pues directamente el tema del desempeño académico en los niños también desde muchas perspectivas, desde los aspectos de realidad. Entonces, hasta aquí, pues, va mi intervención. Entonces, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir a partir de esta presentación y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Janet, por compartirnos esta investigación y compartirnos este conocimiento muy importante, este tema de relación con el desarrollo neuropsicológico. Le invitamos a ir mirando las preguntas que han hecho algunos compañeros, algunos asistentes a la sesión, ¿sí? Resalto únicamente 2 elementos de la presentación que su merced hizo, y es, por ejemplo, la importancia de evitar etiquetar e incentivar justamente nuestra atención en el desarrollo de los niños desde diferentes perspectivas, no desde una perspectiva solamente psicologista. Y dentro de las recomendaciones justamente esa relación entre emociones, comportamiento y contexto que es tan importante en el desarrollo de los niños y adolescentes que estamos acompañando en nuestros espacios educativos. Susana Fossati la felicita justamente por su intervención. Y aquí surgen 2 preguntas que hace la profesora Marcela Aciar. La primera dice, estimada, ¿cómo se explica que niños, adolescentes, jóvenes, adultos que presentan un alto nivel de ansiedad, que no les permite concluir estudios, carrera o proyecto de vida y que padecen recurrentes frustraciones que los sumergen en ondas de depresiones y no logran superarlas? ¿Esto es independiente de sus aptitudes cognitivas? Y la segunda pregunta que ella hace es, ¿las dificultades presentadas en la niñez y la adolescencia lo pueden superar en un estadio adulto o solo aplazar el problema a través de psicofármacos? ¿Sí? Yo creería que déjame, yo las reviso mientras hace la intervención la compañera y finalizando el evento les tengo la organización de las ideas para dar una respuesta mucho más global y mucho más estructurada. Listo, perfecto. Ya voy tomando nota. Con gusto. Listo. Entonces vamos a darle paso justamente a nuestra segunda invitada de la tarde de hoy, a la profesora Ana Belén Reinares, ¿sí? Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en educación y TIC, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, es diplomada en gestión educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, es profesora de nivel medio y técnica recibida en el Instituto Provincial de Ciencias Jurídicas Ortiz de Herrera, en Córdoba, Argentina, es docente de escuelas públicas de nivel secundario de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el IPEM 320 Jorge Cafrune e IPET 247 Carlos A. Casafust, y es integrante de la Red Comedi. Bienvenida, maestra Ana Belén.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. La maestra Anabel nos va a compartir el proyecto interdisciplinario Diario de una pandemia, comunidad IPEM número 320. Bienvenida, profesora Ana Belén. Voy a pasar entonces la presentación para que se pueda comenzar. Sí, por favor. Bien. Voy a retomar un poco las palabras que Janet fue dejando en la adaptación al cambio. Este cambio que nos trajo este contexto que vivimos mundialmente, que es el de la pandemia, ¿sí? Voy a contar una experiencia en este momento, en el momento que se mandó la ponencia. Era un proyecto que estaba en proceso en nuestra comunidad educativa, y en este momento ya es una experiencia, ¿sí? Por eso tenemos reflexiones, conclusiones y finales. Así que bueno, como ya dijeron, trabajo en el IPEM 320, que es donde se realizó la experiencia. Esta comunidad se encuentra en Córdoba capital, al sur de la capital de Córdoba, Ruta 9 Sur. Es una comunidad semi-rural, se podría decir. Es de gran vulnerabilidad social y económica, con muchos problemas de conectividad, donde nos manejamos los docentes en este contexto de pandemia. Encontramos en esta situación de bastante precariedad, y los directivos y docentes realmente recurrieron a todos los medios que se podían para poder incluir a todos los estudiantes de la comunidad. El contexto, esa es la segunda filmina. Realmente ahí quise hacer una especie de una imagen donde la escuela está llena de personas, de estudiantes. Es un día donde se festejaba la limpieza simbólica del canal, que es un evento que está cumpliendo justamente ahora el Club de Ciencias del IPEM 320. Así que bueno, en honor a ese va esa imagen. La siguiente filmina. Listo, dame un segundito que creo que estoy teniendo problemas justamente con compartirla. Espero que tengan un poquito de paciencia los compañeros. Bien, si no, vamos contando, no hay problema. En el contexto de pandemia, las problemáticas que tuvimos con la desvinculación de los estudiantes en los centros educativos pone en riesgo la continuidad de la formación, la falta de recursos tecnológicos, la conectividad, y por características propias del contexto de donde está nuestra escuela, con necesidades básicas no cubiertas de alimentación, vivienda y salud. Y ahora sí volvemos a interpelación, con esta, a la vez, los docentes nos interpelamos cómo se produce, cómo hacemos en esta situación. Esta experiencia se llevó a cabo antes de julio, cuando estábamos en el aislamiento social obligatorio. Comenzamos abril-mayo el proyecto, después que creímos que íbamos a volver a la escuela, entonces mandamos muchos trabajos a los chicos, nos dimos cuenta cuál era el alcance que tenían nuestros jóvenes con el tema de la conectividad, y se empezaron a proyectar, realmente empezamos a diseñar esta escuela, esta nueva normalidad. A la vez, esa interpelación de nuestras prácticas actuales, como también las futuras. Como así también conocer y reconocer ese joven de la pandemia para poder llegar verdaderamente a ellos en las problemáticas evidentes algunas y otras subyacentes en nuestra institución, más la necesidad de incluir a todos los estudiantes, docentes de la comunidad educativa en estos momentos de tanta incertidumbre de riesgo a la salud, economía, como así también de la propia educación. Esa interpelación de cómo reconocer los cambios producidos en nuestros niños,
jóvenes y en nosotros en esta pandemia. ¿Cómo transformará el rol de enseñanza y aprender de un contexto de post-pandemia? ¿Qué podemos hacer para contestar estos interrogantes? Crear nuevas herramientas de conocimiento en pandemia para reconocer a ese joven, sus nuevas capacidades y actitudes para generar nuevas formas y una efectiva transposición de los conocimientos post-pandemia. Y ahí está, retomo lo que Janet estuvo trabajando de la adaptación a los cambios, ¿no? Tiene que ver con esto. La siguiente, por favor, Jaime. Podemos decir que con el apoyo, con las problemáticas, la siguiente, con los cambios, con el apoyo del equipo directivo, fue posible que todas las áreas de la escuela se incorporaran a un proyecto único, con un tema de estudio y en común, que es el caso de COVID, pandemia y cuarentena, donde cada espacio tocó diferentes aristas. Se diseñaron 2 proyectos en la escuela, uno para el ciclo básico, o sea, primero, segundo y tercer año, y otro para el ciclo orientado, cuarto, quinto y sexto. En el ciclo básico tuvo como con temáticas del cuidado, protocolo, prevención del contagio, que incluyen concientización, fabricación de barbijos, mascarillas, como así también trabajos en casa, por necesidad, como por ejemplo elaboración de pan, ya sea para consumir o para vender. Y el otro, que es el que voy a dar de ejemplo hoy, que es el diario de una pandemia, lo llamamos así, a este proyecto interdisciplinario, porque se trató de invitar a describir las vivencias propias diarias del grupo de familia o grupo de amigos sobre los que se experimenta, se siente, se vive, como así también de los miedos, logros y aquello que nos entristeció, nos alegró en los tiempos de aislamiento. Se propuso llevarlo a cabo con relevamientos diarios, fotoperiodismo, videos, registros escritos, narrativa, historietas y otros formatos, dado a la diversidad de recursos que disponen nuestros jóvenes, que en general es un medio dispositivo celular por familia, y a lo mejor por ahí no tienen datos, y tienen poco internet. Así que bueno, también se dispuso que en los momentos donde se llevan los alimentos, para nosotros es el PAICOR, acá en Córdoba, Argentina, se llevan los cuadernillos a los jóvenes que no tienen posibilidad de conexión. A los estudiantes se les sugirió formatos múltiples, apelando a su creatividad y disponibilidad de los mismos. Cada área generó un pequeño contenido en el que el documento general, al cual también se le sugirió link para que el estudiante pudiera seguir su investigación según su propio criterio. La siguiente, por favor, Jaime. Los objetivos de esto fueron generales. Son objetivos que para el ciclo orientado, donde promover el debate de temáticas actuales que se centran en las nuevas normativas referidas al cuidado, la alimentación y la salud de la juventud, la familia y su contexto, fomentar tipos adecuados y contextualizados de comunicación, modo de expresión entre los jóvenes, a fin de generar vehículos eficientes para la difusión de valores en sociedad, propiciar el juicio crítico y reflexivo de jóvenes en situación de pandemia y cuarentena, brindando un espacio virtual de análisis, reflexión y contención al estilo de un diario, en donde los estudiantes pudieran plasmar sus experiencias en este momento histórico a nivel mundial. Por favor, a la siguiente. En los aprendizajes tuvimos, a elegir, dos ciclos, o sea, el ciclo básico y el ciclo orientado en total y no un curso,
se tuvo en cuenta los aprendizajes que fueran comunes a cuarto, quinto y sexto, o a primero, segundo y tercero, ¿sí? En este caso, los aprendizajes que aquí están descritos son los del ciclo orientado. Todos centrados en los aprendizajes prioritarios y en las capacidades fundamentales. En nuestra escuela ya fueron, a principio de año, fueron previstas qué aprendizajes íbamos a tener, además de los prioritarios trabajados en Córdoba, qué aprendizajes íbamos a enfocarnos para que los estudiantes pudieran salir, afianzarlos en este año, en este ciclo lectivo. Estos aprendizajes, como fueron tocados por todas las áreas de sociales, naturales, artísticas, lengua, matemáticas, por ejemplo, doy formación, que es integración de los saberes para la comprensión de problemas sociocomunitarios y su contextualización teórica a partir de una experiencia, como así también la identificación de un aspecto de la realidad social, considerando prioritario sobre el cual intervenir a través de la acción colectiva. Es como que va justo con lo que le proponíamos en ese momento al estudiante. Pensamiento crítico y creativo en filosofía, metodología de investigación, en antropología, estudio del campo y reflexión del presente, memoria histórica en historia, espacio geográfico en geografía, en artística, comprender y transitar el rol espectador activo y crítico de una actitud receptor sensible, y en lengua en matemáticas se trabajó con, estadística, función, tablas. Seguimos a la próxima, porque quiero hablar de las actividades. En matemática se trabajó con, en matemáticas y en geografía, se trabajó con un observatorio de noticias, de redes sociales, no sé si recuerdan, seguro que sí, que a principio del aislamiento era múltiple las noticias, ya todavía lo siguen siendo, múltiples las noticias por redes sociales, por los noticieros de TV, las radios. Estamos totalmente inundados de todas esas noticias del mundo. Entonces se tomó esa alternativa, que aparte de realizar ese diario, de que algunas áreas también dejaran entrever, abrieran esa ventana, no solamente la ventana que tenían que abrir los chicos para hacer ese diario, la ventana desde sus casas, sino aparte de esa TV o de esas redes sociales que lo tenían en sus pantallas. Ese observatorio con respecto a geografía, por ejemplo, fue muy interesante porque lo tenía que ver, pero a la vez analizar esos datos, analizar los datos de geografía en el sentido de cantidad de habitantes, en proporción a enfermos, en proporción a quién se recupera, y esas mismas tablas, eso mismo llevado a tablas en matemáticas, cómo leer esos gráficos. Entonces, bueno, fue interesante cómo de alguna manera podían los chicos, con lo que tienen en casa, trabajar en este proyecto. Los espacios, bueno, se diseñó una grilla, anexo, por ahí está el anexo. Esa grilla fue tentativa, porque como propusimos que podían hacerlo de manera narrativa, de poder hacer historietas, o podían hacer videos, también se diseñó una grilla de preguntas, donde día a día el joven pudiera ir registrando su vida, la de su familia, con preguntas orientadoras, pero no finales, teniendo la libertad de responder por múltiples alternativas. Las alternativas estas, bueno, como les comenté, narrativas, video, fotoperiodismo, investigación de medios, redes geográficas y matemáticas. En cuanto a la evaluación fue una evaluación a través de una producción. Esa producción única iba a ser la que iba a dar la nota a todas estas áreas.
¿sí? Esta se trabajó en dos partes, como en un mes y medio, 2. En una primera parte se recababan estos datos, tanto de geografía como de matemática, con los datos si habían llenado la grilla o estas fotos periodismos, ese insumo se mandaba primero a los docentes. Y una segunda parte era esta producción final con todo eso recabado, cómo ellos concluían o reflexionaban de todo lo que ellos habían recabado. ¿Sí? O sea, era en dos partes. Nosotros la manera de evaluar que tuvimos en la escuela en ese momento fue hacer una rúbrica, porque el tema de la logística en estos momentos era bastante importante, dado a que solamente dependemos de que el estudiante envíe su producción al preceptor y el preceptor lo mande al docente. O sea, ya hay un traslado de información, de datos y de producciones muy importante, donde no hay dispositivos que se banque todo. Así que bueno, lo que hicimos una rúbrica con los aprendizajes de cada espacio, y donde un docente era el que iba evaluando si el estudiante estaba contribuyendo o había realizado las tareas de cada espacio, había cumplido el objetivo de cada espacio. Eso es nuestra forma de evaluación que encontramos en ese momento, en la rúbrica. De todos modos, esa primera parte tenía una evaluación, pero la que llenaba todo la evaluación final, que era el producto final, el video, la narrativa o la historieta. Acá hay unos ejemplos en la presentación, que hay una historieta, hay dos historietas, y realmente la gráfica de las historietas demuestran la vida diaria en común. Me levanto, vieron que hay un reloj, me levanto, veo la cena, estoy preparando el desayuno, de pronto, ¿qué hace mi mamá? ¿Qué hace? Es todo lo que ocurre en casa. De vez en cuando abren la ventana y miran hacia afuera, o voy y hago las compras, pero todo lo que ocurre está dentro de casa, dentro de las historietas. Y en las narrativas, algo muy parecido, bastante a horario. Tengo unos videitos, no sé si los podemos mostrar. Jaime, no sé si se pueden mostrar los videitos. Son los dos de abajo, son los de los alumnos. Listo, voy a intentar descargarlos y dame un tiempito. Continúa con la charla y dame un tiempito para poder. Dale, sí, si no, seguimos, no hay problema. Con la próxima filmina. Bueno, ese es el anexo de la grilla tentativa que mandamos, pero que no era obligatoria, dado a que con la disponibilidad de cada estudiante iban a poder hacerlo, ya sea narrativa, ya sea a través de una grilla de registro, o una historieta, o un video, fotoperiodismo, etc. Pero le dimos una especie de preguntado para que ellos se vayan guiando. Le digo que la mayoría de los chicos hicieron el video, las historietas y la narrativa, y bastante pocos hicieron la ficha que le dimos de registro. Con respecto, acá me tomé la libertad de robarle el dibujito a Kino. Veo que la compañera Janet también hizo lo mismo. Porque esa imagen es como que es lo que está viviendo ahora. Pero, ¿qué pasará cuando saquemos esos vendajes? ¿Qué va a pasar cuando van esos vendajes? Con respecto al diario y a las conclusiones, podemos decir que los docentes tuvimos que amoldarnos a la situación, transponer los contenidos de diversas maneras, trabajando en equipos colaborativos. Se elaboraron PDFs para llegar por medio de los preceptores, como ya expliqué, porque no tienen acceso a algunos a las TIC. Pero trabajando en aislamiento y en contexto de pandemia, es hoy un diario de una pandemia escrito también por todos los docentes y cada uno de ellos.
que tuvo y tiene que reinventarse y dar respuesta a lo que ya creímos que era lo normal, lo seguro, lo que se tiene que hacer o se tenía que hacer en las aulas. Y de pronto interpelarnos sobre lo enseñado, sobre el porqué de las cosas, analizarnos lo aprendido con otros, debatirnos en colectivo en reuniones virtuales, donde se construyen iniciativas en contexto y con múltiples relatos. Sin duda, procesar juntos esta experiencia de pandemia mundial, cuarentena, tanto estudiantes y docentes, familia, nos hace reflexionar sobre todo lo que hacemos y proyectamos y lo que haremos sin duda para ver con claridad qué nos deja todo esto, fortaleciendo lo positivo y replantear las debilidades. Pero como nos interrogamos al principio, este diario de una pandemia nos insta a reconocer y a través de sus registros y luego análisis a este nuevo y cambiado joven, de esta comunidad que en este contexto de pandemia ha cambiado. Sus crónicas, sus relevamientos diarios, sus historietas o videos dan evidencia de la multiplicidad de secuencia en esta situación, donde un día, una mañana, meses, millones de niños y adolescentes también en situaciones que hoy nos dejan entrever. No todos tienen igualdad de accesos a la formación a distancia, pero tampoco a servicios básicos de vinculación, alimento, protección y detección de riesgos adicionales como la violencia. Esas voces que no se escuchan, que no vimos en esas narrativas, pero dejan de alguna manera de verse por una mínima ventanita. La respuesta de los chicos fue muy variada y rica. A darle esa libertad de expresarse como lo sientan, aparecieron en algunas producciones de estudiantes y nos sorprendieron. El proyecto le dio una voz para conversar hacia el mundo exterior. Los estudiantes escribieron, dibujaron, aprendieron a manejar sus dispositivos, enseñamos. Nuestros estudiantes pudieron reflejar en sus trabajos los cambios vividos durante el tiempo de aislamiento, teniendo un lugar en donde poder pensar en relación en sí mismo y en los otros. Si consideramos que la escritura es una tecnología del yo, como señala Foucault, podríamos decir que el ejercicio de escribir, estudiar y leer posibilitó un espacio donde pudieran verse reflejados como sujetos activos, un presente absoluto de un momento extraordinario donde participaron como sujetos históricos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es este mundo en esta época? Este preciso momento en el que estamos viviendo. Nos parece imprescindible generar las herramientas para que entre el estudiante y docente podamos generar intercambios y saber que nos ayuden a comprender y vivir en nuestra época. Y consideramos que este fue un pequeño aporte de búsqueda interesante. Después de que saquemos esas vendas, ¿cómo seremos nosotros? ¿Cómo seremos los docentes? ¿Cómo serán nuestros estudiantes? Replantearnos como nos hemos replanteado. Yo quiero rescatar de esta experiencia, esta pequeña experiencia de nuestra comunidad, que en este proceso de pandemia nos hemos jugado el todo por el todo. No sé si se pueden bajar los videos. Bueno, hay un video que realizó en YouTube la profe Fossati, que está acá presente, que generó y fabricó una mascarilla para mostrar a los chicos del ciclo básico. Hay un TikTok. Los docentes se pusieron a trabajar, empezamos a experimentar y nos dimos cuenta que teníamos que ver otras formas. También es un diario nuestro, un diario de los docentes escrito por nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Belén. Mientras Jaime de pronto compartir alguno de los videos que nos menciona, maestra Belén, quisiéramos acá hacer como una pequeña síntesis de ese tejido de las dos experiencias que en la tarde de hoy confluyen, tanto la experiencia que nos comparte la maestra Janet como la experiencia que nos va a compartir la maestra, y donde podemos encontrar como varios elementos en común, ¿no? El primero de ellos es esa adaptación al cambio que no solamente tuvieron que enfrentar nuestros estudiantes, sino también nosotros como maestros, orientadores y directivos de las diferentes
escuelas y las latitudes en las que hemos compartido. Esa necesidad de esa investigación y esa intervención contextualizada de unos cambios que se generaron y de pensarnos una escuela con un clave de sentido, ¿no? Una escuela que aprende, pero también una escuela que permite la transformación. Y un trabajo en equipo desde los diferentes roles que en las escuelas se tejen, ¿no? Dentro de esos diferentes roles donde es importante y esencial el trabajo en equipo. A propósito de una de las conclusiones que incluía la maestra Belén sobre esas voces, los invitamos, próximamente vamos a tener como nuestro encuentro de cierre, voces de América Latina frente a este espacio que hemos tenido desde el mes de mayo, donde diferentes colegas de diferentes latitudes han podido compartir sus experiencias antes y durante este proceso de enseñar en la pandemia. Próximamente les estaremos compartiendo el día y la hora. Inicialmente se tiene previsto para el 30 de noviembre. También recordarles que nos quedan dos encuentros en el marco de este seminario, el encuentro del próximo sábado 21 y el 28 de noviembre para finalizar esta apuesta que hemos realizado como redes, donde ha estado la Recomedi, la Red Chisua. Entonces recordarles eso, invitar a la maestra Belén a que pueda revisar el chat donde han realizado algunos compañeros unas felicitaciones, reconocimientos y algunas preguntas, y darle el paso al compañero Jaime para saber si se puede compartir alguno de los videos que me... Sí, vamos a ensayar con el video en YouTube porque el video en Windows Media está presentado. Ah, no, listo, se pudo hacer. Déjenme un segundito, ya compartimos entonces el de los dos videos chiquitos. Ya. Listo, perfecto. Entonces voy a comenzar con el video. Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Estoy profundamente emocionada por hacer este video para ustedes y no solamente les envío mis cariños y decirles que los extrañamos. Hay muchos que son alumnos míos, unos me conocen y otros no. Soy profesora de Ciencias Sociales, Geografía, en la escuela donde ustedes van, y no solamente les quiero transmitir mis sentimientos para con ustedes, sino también de nuestro querido equipo directivo, de la directora Mónica Tiberi, la vicedirectora Mariana Miranda y de todo el plantel docente. Aquí yo les quiero transmitir un proyecto que está llevando a cabo mi querida colega, la profesora Belén Reinares. Nosotros vamos a hacer nuestros humildes aportes para que ustedes dentro de muy poquito tiempo lo puedan tener en su conocimiento y lo puedan implementar para que nosotros, ¿no es cierto?, lo podamos evaluar, no solamente en contenido, sino que es un trabajo lúdico, para que ustedes puedan hacer otra actividad, no únicamente hacer trabajos prácticos, ¿no es cierto?, de contenidos. Bueno, chicos, yo les traigo este humilde aporte para este proyecto que se está haciendo en la escuela, que es un proyecto con recursos que ustedes tengan en sus casas, y es sobre la temática que estamos viviendo en estos momentos, que me imagino que tanto para ustedes ha sido muy difícil transitar estos complejos momentos que estamos pasando ahora. Bueno, yo estoy muy emocionada de poder enseñarles algo este pequeño aporte que ustedes pueden hacer en su casa con lo que tengan. Qué pena, profe Belén, pero el tiempo nos apremia. Voy a dejar el link de este video en el chat para que los compañeros puedan observarlo. Y muy interesante justamente el aporte que su merced nos acaba de hacer
Interesante que los maestros hayan generado contenidos para los estudiantes y que estos contenidos se hayan podido compartir a través de diferentes medios. Creo que esta crisis de salud que generó la pandemia nos obligó a adaptarnos a condiciones completamente nuevas, ¿sí? Y a retos que ustedes asumieron de una manera muy creativa. Sí, señora, tiene la palabra. Sí, la verdad que fue una situación que nos puso a trabajar y trabajamos, trabajamos de diferentes maneras, pero lo hicimos, realmente sí. Bueno, así que mis felicitaciones para la profe Fossati que está presente y que hizo ese video en YouTube. Así que bueno, gracias a todos por los saludos y felicitaciones. Listo, muchas gracias. Por permitirnos estar en este espacio y compartir nuestro cole, nuestra comunidad y lo que hacemos. Sí, no, nuestra mochila se está llenando de muchísimo conocimiento. Muchas gracias por ser parte de este tejido. Listo. Le vamos a dar la palabra a la profesora Janet. Sí, señor, por aquí estoy. Bueno, con respecto a las preguntas que plantearon en el chat, vuelvo y la planteo y dice, bueno, ¿cómo se explica que niños, adolescentes, jóvenes adultos que presentan un alto nivel de ansiedad que no les permite concluir estudios, carrera y o proyecto de vida y que parecen recurrentes frustraciones que los sumergen en ondas de presiones y no logran superar? Esto es independiente de sus actitudes cognitivas. Pues a ver, se ha demostrado que hay personas que, digamos, pueden funcionar perfectamente, ¿sí? En la parte cognitiva, digamos que no hay una afectación directa entre su parte emocional, lo que tiene que ver con su ansiedad, con sus preocupaciones, con sus angustias, y perfectamente rinden en la parte académica, digamos, en la inteligencia, en la solución de problemas, pero en algunos momentos sí presentan altibajos en sus situaciones emocionales. Desde ese punto de vista podríamos hablar que sí, de pronto habría que verlo desde una parte mucho más integral, ver el tema de la parte de los neurotransmisores, el tema de la nutrición, el tema de los hábitos, ver de pronto está generada la ansiedad, por qué se generó la ansiedad, cómo la podemos combatir, qué hace que de pronto no sea como tan persistente o recurrente en sus cosas, pero podemos también observar comportamientos paralelos, pero que funcionen efectivamente a nivel cognitivo, o sea, que no haya ningún deterioro, aunque es posible que se puedan ver afectado por esa parte emocional, pero hay personas que logran funcionar perfectamente teniendo esos altibajos y estas complicaciones a nivel cognitivo. En cuanto a la segunda pregunta, dice, en un estado adulto, ¿en un estadio adulto lo pueden superar o solo aplazar el problema a través de los psicofármacos? Yo considero que yo no estoy muy a favor de los psicofármacos, el uso de psicofármacos, especialmente haciendo como alusión al tema de la infancia, ¿no? Específicamente, eh, porque precisamente pues por los efectos secundarios, por la situación de dependencia que se puede generar de estos efectos a nivel del organismo, salvo situaciones exentas donde no haya otras posibilidades, donde no hayan otras alternativas y donde realmente se requiera, ¿sí? Precisamente después de haber auscultado muchísimas áreas de la vida de la persona, de haber tenido diferentes valoraciones y no que sea como una acción inmediata o la primera opción, la utilización de los psicofármacos. Ahí tendría que analizar muy bien el tema de la historia clínica, sus antecedentes, revisar toda la parte de ascendente familiar, la situación que está viviendo, el cómo maneja sus conflictos. Bueno, pueden pasar muchas cosas que son proclives a ser analizadas, pero en teoría, de hecho, justamente estuve leyendo un artículo la semana pasada donde hablaban que en varios países europeos, de hecho, ya habían logrado como superar la barrera del uso permanente de los psicofármacos. Es decir, que personas que en algunas que presentaban sintomatologías psicológicas, ya se estaba atenuando el tema del diagnóstico, de la formulación de medicamentos y que habían logrado superar en forma efectiva como esos conflictos de la vida cotidiana.
Entonces, yo estoy más de acuerdo con la terapia, con la exposición directa al problema, con el desarrollo de habilidades y capacidades antes de optar por la medicación. Muchas gracias, profesora Janet. Bueno, aquí vamos a ir cerrando ya nuestra sesión. Muchas gracias a todas las personas que asistieron y nos acompañaron el día de hoy. Gracias, profesora Janet, gracias, maestra Ana Belén. Como es hace un momento, nuestra mochila se ha enriquecido aún más con todos los conocimientos, todas las estrategias con las que han compartido y enriquecido nuestra experiencia como docentes y como seres humanos. Creo que queda muy claro que tenemos una capacidad de adaptación y que la invitación es a ver un poco más allá de esas cosas evidentes que a veces se nos presentan y que desde la tradición como que mantenemos como el deber ser, ¿sí? Interesante, justamente, vuelvo a resaltar el tema de poder eliminar las etiquetas en un momento dado para poder tratar comportamientos, sí, muy interesante desde Argentina, como esos muchachos y esas muchachas generaron esos productos para poder justamente dar cuenta de su propio vivir, de ese espacio vivido en medio de una crisis tan complicada como nos generó esta pandemia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Agradecerles a la maestra Belén y Janet sus intervenciones, sus aportes muy valiosos para todos y cada uno de nosotros, a cada uno de los compañeros y compañeras que nos han acompañado hasta el final de la tarde de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos incluir en nuestra mochila esos saberes, esos aprendizajes de nuestro ser en conjunto como maestros y maestras, pero también de ese sentir y de ese latir de nuestro corazón que nos lleva cada día y nos motiva a, a dar respuestas a nuestras niñas y nuestros jóvenes en escuela. Acá los dejamos con nuestra mochila, la invitación a que terminen esta jornada compartiendo un mate, allá en Argentina, un timo, acá en Colombia, nuestro café maravilloso, la bebida de su preferencia en los diferentes países que han hecho posible hasta el día de hoy este Tejido en Red.